¿Qué más amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de 4 NPCs en Terranova. Hoy nos acompañan dos NPCs y pues ustedes, claramente, nuestros otros dos invitados que están en sus casas. Los dos NPCs que hoy se encuentran en el bar tomando es un NPC mutante y una NPC transhumanista. El tema de hoy, siguiendo la temática pues de géneros que hemos manejado en los pasados dos videos, se centra en ciencia ficción. ¿Cómo narrar ciencia ficción? Ya hablamos de terror, ya hablamos de fantasía y ahora entramos en ciencia ficción, el punto final de la trinidad de géneros. Nuestra primera pregunta es, ¿qué es lo más importante para narrar ciencia ficción? Lo más importante tener en cuenta. Bueno, yo diría que lo más importante a tener en cuenta es no sobrepasar el límite entre ciencia ficción y la literatura de fantasía o la narrativa fantástica. Muchas veces las personas cuando son principiantes tienden a cruzar ese límite donde no se diferencia si están narrando fantasía o ciencia ficción. La ciencia ficción como tal, recuerden, siempre tiene una base en el mundo real y está proyectado al qué pasaría si eh, un evento sucediera en el mundo con respecto al mundo en el que sí estamos viviendo. Es eso, digamos, como lo principal para que ustedes no terminen ampliando tanto el mundo que ya terminen al final narrando fantasía. Recuerden que la ciencia ficción siempre va a estar basada en el mundo en el que se vive y en el mundo como se proyecte en un futuro o un presente si un evento pasado hubiese sido diferente. Primero, esa diferenciación diría que es importante tener en cuenta. Vale, pues mi respuesta es casi lo mismo. Es tener en cuenta y siempre manejar que la fantasía, perdón, la ciencia ficción, me confundiste mal, porque yo soy de lo fantástico. De la ciencia ficción es un reflejo, una caricatura incluso, de metal y neón de nuestro mundo real. Culturas y problemas. La ciencia ficción, por lo menos en literatura, eh, debe acentuar y resaltar cosas de nuestra realidad actual, eh, innovándolas, llevándolas a un punto pues futurista, ficticio, eh, donde esa novedad y esa innovación, ese cambio, la haga extraña y nos aliene porque lleva y empieza a generar unas problemáticas que son a nuestra realidad supremamente extrañas y nos hacen preguntarnos cómo llegaron allá, cómo llegamos allá. Eso no tiene sentido. Black Mirror, por ejemplo, es un ejemplo magnífico de esto. Un Ujú. poquito más cercano, no es, digamos, una ciencia ficción hiperfuturista, no es un cyberpunk, pero coge cosas tan comunes como la imagen corporal, aplicaciones, y las lleva a un punto que raya con lo distópico, que es muy común en la ciencia ficción. eh, si uno puede, desde la narrativa, acentuar algo de la realidad a un punto alienante, distópico, extraño, desde el desarrollo tecnológico ficticio, uno está narrando una buena ciencia ficción. Ujú. Si no sabe usted dónde comenzar o cómo crear una historia en caso de no tener un manual o tener un manual de algún juego de rol de ciencia ficción, pero querer desarrollar una historia propia, siempre escoge la pregunta, ¿qué pasaría si? Y ahí decide, o sea, por ejemplo, digamos que para las personas que lo conceptual no es algo que entiendan muy bien, el mejor ejemplo de esto, hablando de series, es Love, Sex and Robots. Cada capítulo es un ¿qué pasaría si X o Y cosa? Por ejemplo, tiene un capítulo de ¿qué pasaría si le entregáramos nuestra humanidad a un yogurt? ¿Ya? Ahí generan toda una estructura de sociedad. ¿Qué pasaría si las criaturas mitológicas existieran de verdad y se mezclaran entre nosotros en un mundo tecnológico? Todo esto, el what if. Esa es la mejor pregunta que ustedes se pueden hacer para comenzar
cualquier creación de historia propia en ciencia ficción. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no sé, lo que, no sé, ¿qué pasaría si no existieran los autos jamás en la vida? ¿O qué pasaría si el día de mañana, no sé, un robot toma conciencia? Todo eso, y de ahí para allá dejar libre la imaginación, porque algo que es muy curioso de la ciencia ficción es que en tu proyección no puede haber error. Es decir, si tú te proyectas hacia un futuro, digamos, distópico, donde sí es posible que una máquina tome conciencia o donde sí es posible que un yogur sea inteligente y la forma en la que se desarrolla eso, no tienes forma de estar equivocado, porque de eso se trata también en lo imaginativo de la ciencia ficción. Todo siempre y cuando tú te centras en que vas a proyectar el mundo actual o el mundo social en el que vivimos, no tienes forma de hacerlo mal. Yo ahí sí, pues tú mencionaste, por ejemplo, lecturas mitológicas, pues ese episodio raya un poquito en la fantasía, Sí, es verdad también. y Pero eso pues, es lo que la diferencia de una fantasía y termina siendo ciencia ficción. bueno, Cuando la premisa yo creo que de- eso sangra un poco en lo que es nuestra segunda pregunta. Ujú. ¿Dónde termina la ciencia ficción? ¿Cuál? Nuestra segunda pregunta. Yo creo Ah, que podemos desde ese comentario saltar allá. ¿Dónde termina la ciencia ficción? Yo pienso que pues en el punto donde uno no puede explicar las cosas por ciencia y se empieza a meter con lo místico, ahí es donde digamos termina la fantasía y empieza la ciencia ficción. Eh, y nada más para aclarar, la ciencia ficción hoy por hoy la entendemos como un futurismo porque estamos hablando pues de un desarrollo tecnológico. Entonces empezamos a medir desde el año en el que estemos. Nosotros, por ejemplo, estamos grabando en 2022, entonces sí podemos hacer un qué pasaría si y hacer una ciencia ficción en los 80. Por ejemplo, un juego muy bueno de rol haciendo esto es Tales from the Loop, que es en los 80, o Things from the Flood, que es la expansión en los 90. Por ejemplo, la primera ciencia ficción occidental, que Mari seguramente sabes cuál es Frankenstein. Es, ujú, es época victoriana y es un qué pasaría si uno pudiera reanimar un cadáver y traer y crear vida. claro, bien. Entonces, ese qué pasaría si no es moderno, es del 1800, ¿no? 1700. Sí, más o menos. eh, Pero sigue siendo ciencia ficción. es ciencia ficción. La ciencia ficción más antigua es como, tiene como más de 1000 años de antigüedad, es hindú, naves Ujú, espaciales, si ya pues dejamos lo que es Occidente. Pero en sí la ciencia ficción no es, no tiene que ser hiperfuturista. Pero ahí entra ciencia. Uno, si se empieza a meter con lo místico, que pues, por ejemplo, ese episodio, ya es fantasía moderna, a mi parecer, de los robots. mm. Eso ya raya en lo fantástico. En el momento en el que tú dejas de tocar ciencia, eh, es fantasía. Ahora te puedo decir que no, que pues o sea, la magia realmente es una ciencia que se desarrolló de otra forma, entonces tú puedes llegar al mismo resultado usando ciencia y son completamente compatibles. Uno puede sustentar eso pues desde pues, un buen trabajo narrativo, pero Ujú. también es como la expectativa. Es la diferencia importante porque la, ¿cómo se dice? La fantasía no solamente es medieval, ¿no? Que es como el cliché. Sí, claro, o sea, y es que World of Darkness es Modern Fantasy. Pues sí, se podría decir. A la larga, otra curiosidad de la ciencia ficción es, más allá como de la tecnología, son los conceptos de virtualidad que se manejan. Por ejemplo, el tiempo es un concepto virtual, o sea, es una creación humana. No solamente lo digo porque hayan viajes en el tiempo, sino en preguntarse qué pasaría si los tiempos se midieran de otra forma. ¿Cómo sería el mundo si no tuviésemos 7 días de la semana, si no tuviésemos, yo qué sé, 20 días de la semana? O si los días no fuesen de 24 horas, cosas así. O sea, también tiene que ver no solamente con la ciencia tecnológica, sino con los conceptos que atañen a esa misma ciencia. Y al final, tal vez como
Lo más curioso para narrar ciencia ficción es que si no te surge la inquietud del qué pasaría si no estás como llamado a repensar el mundo en el que estás, a lo mejor narrar ciencia ficción no es lo tuyo. Sí, Y eso no está mal. quedarse en pistolas láser y naves espaciales. Sí, realmente. Y donde uno lo que hace es emular el mundo moderno tal cual. Por decir, ah, bueno, no, es que hay varios planetas y uno puede viajar entre planetas y hay naves y tienes pistolas láseres en vez de balas. O los láseres son mejores que las balas. Y uno realmente no está entrando a pensar, bueno, y toda esta diferencia entre planetas, cómo ha afectado las relaciones geopolíticas y la cultura. Ujú. Por ejemplo, en Dune, o sea, en Dune, y esto fue una cosa que creo que fue planteada dentro del setting eh, para facilitar, digamos, la cohesión humana entre todos estos planetas. Las religiones se reestructuran y se genera una religión, o sea, más bien, se generan unas proto-religiones combinadas, como hay un cristianismo medio musulmano que combina las dos, y después todas se combinan en una macro religión que coge cosas de todas para que todo el mundo simplemente pueda seguir una sola fe que tiene cosas de lo que pues, sus antepasados seguían. Entonces, o sea, mira ese cambio cultural que ocurre. O sea, y Ujú. el Dune, listo, pues sí. O sea, Sí, no, y ahí es donde radica el interés. Si tú no quieres aburrir a tus jugadores, tienes que plantearte toda una estructura social con respecto a lo que está pasando en el mundo en el que vas a crear a partir del qué pasaría si. Y si solamente les das herramientas, ellos se van a sentir perdidos. Perdidos porque la maravilla de la ciencia ficción es cómo esos artefactos, en caso de que decidas hablar de artefactos, cambien la sociedad y no la existencia de ellos en sí. exacto, si digamos, yo fuera a narrar una aventura año 2022 y yo te digo, mira, o sea, en el 90 se inventaron los carros voladores y no tenemos celulares, smartphones, sino que tenemos un brazalete con hologramas y tenemos realidad aumentada que se proyecta en las paredes, ya es como normal en todo, o sea, ya es como normal en todas las casas. Yo simplemente digo, Alexa, tal cosa y me aparece una pantalla holográfica y tengo todo, digamos, súper fácil. eh, pero realmente yo no hago ningún cambio social. Yo digo, no, pues las redes sociales casualmente son las mismas, ¿no? Igual tengo que trabajar, simplemente que en vez de tener un aparato aquí físico, una carcasa de plástico con circuitos, tengo un par de bolitas en el escritorio que me tiran unos hologramas. eh, o sea, realmente simplemente estoy trayendo muchas más conveniencias a mi realidad mundana a punta de una tecnología eh, mucho más avanzada, pero, o sea, ahí no estoy, ¿qué estoy inventándome ahí? O sea, realmente mi mundanidad, mi realidad, mi día a día sigue siendo el mismo. Eh, o sea, Eso pues, sí, o sea, literalmente es ahí donde viene la parte de la inmersión. Ellos solamente se va a poder meter en esa realidad que tú les estás planteando es a través de los cambios sociales, no a través necesariamente de los artefactos. Pero eso es a nivel narrativo. Digamos que para narrar ciencia ficción no solamente necesitas una historia, también, como todo un juego de rol, se plantean personajes, tipos de personajes. En este pequeño mini tutorial te lo estamos dando tanto por si quieres hacer tú tu propia historia con tu propio juego, como si también deseas entrar y tomar uno ya preexistente. Si decides el preexistente, pues siempre va a ser bueno ajustarse a las exigencias de los personajes que plantean la hoja. Pero si, por ejemplo, tú no quieres hacer eso, quieres proponer más tipos de personajes o hacer tu propio juego, recuerda que a veces en ciencia ficción la hipercomplejización no necesariamente es la respuesta. Es decir, no necesariamente tienes o estás obligado que si hablas de un viaje espacial tienes que meter marcianos, tienes que meter alienígenas, tienes que meter mutantes, o sea, porque hay veces que las personas sienten esa necesidad de que cuando se habla de ciertos temas hay que ir hacia un extremo.
No solamente cuando te digo que hablamos de viajes espaciales se tienen que crear ese tipo de personajes, lo mismo pasa en las historias que cuando supuestamente se habla de tecnología siempre tiene que ser una distopía, siempre son tendencias, pero tú no tienes que caer en eso. Digamos que a la hora de hacer personajes pueden ser incluso personas supremamente sencillas, como lo describía ahorita el mutante que tenemos aquí en cámara, que simplemente están inmersos dentro de una sociedad, pero digamos como lo mágico va a ser cómo cambian, por ejemplo, las profesiones en la descripción con estos diferentes tipos de tecnologías. O, por ejemplo, si tú te puedes inventar un nuevo trabajo, que es algo como que ejerce, porque es como muy típico describir a las personas no solamente de forma corporal, sino por la profesión que ejercen. Entonces no necesariamente te tienes que inventar razas, te tienes que inventar, obviamente si tú lo quieres puedes hacerlo, pero hay veces que la hipercomplejización no es de los personajes y de los tipos no necesariamente la respuesta para poder crear una buena base de personajes en ciencia ficción, eso incluido los NPCs que tú quieras No, sí, dar. eso tiene mucho sentido. Por ejemplo, mira, yo trabajo en marketing digital. Ese es mi día a día. Desgraciadamente no es raro. ¿Qué pasa? Vámonos a los 80. No habían redes sociales, el internet era la cosa más común del mundo. Si alguien te decía, hey, hay computadores, listo, yo me estoy inventando que 40 años todo el mundo tiene computadores, es súper común, cada persona en la casa tiene un aparatico más pequeño, ya son más compactos y la interacción social se da mucho eh, desde el computador por personas. Y las corporaciones, las empresas hacen publicidad en estos lados. Entonces hay gente que trabaja haciendo publicidad en estos ambientes culturales, sociales, en línea. Ya, vete a decir eso en los 70, tú dices, ven acá, pero ¿cómo así? ¿Quién va a estar metido en eso? En los 70, en los 80. Hoy por hoy tenemos. Entonces, digamos, si se van a poner a inventar un trabajo, no le tengan miedo. La modalidad es muy común. Cowboy Bebop, Space Cowboys, ¿no? Si te sientan a ver la serie, la original, ¿no? De Netflix, es muy común, o sea, tienes viajes entre planetas, tienes buena tecnología, pero la realidad es muy común y tú puedes y vas a una cantina y está la persona que limpia y está la persona que te sirve el trago. Son trabajos muy comunes. Regresando también un poco al ejemplo que yo estaba dando, digamos, desde lo que es la historia y los cambios y digamos, ese cambio cultural de ciencia ficción pura, donde el enfoque es el cambio científico, sí es importante marcar eh, esos cambios. Pero por ejemplo, Back to the Future, tú cuando vas en el futuro, hay un cambio de tecnología muy marcado, pero un cambio cultural, poco a poco. O sea, no ves mucho, ves como que los niños que juegan videojuegos menosprecian que juegues con las manos. ¿Cómo juegan estos niños si no juegan con las manos? O sea, la analogía donde queda, ¿no? Pero no hay un cambio cultural grandísimo, porque la historia se centra en los problemas temporales por cambiar el futuro. Entonces, o sea, desde ciencia ficción pura, donde te enfocas en la tecnología, es necesario eso. Ya terminamos con esta pregunta. ¿Tienes algo más que decir, Mari? No, realmente es eso. Y como simplemente cerraría este video diciendo, recuerden que la proyección al futuro, ustedes no pueden estar errados. Es literalmente el mundo que ustedes quieren crear y quieren hacer visualizar. Así que no tengan miedo de narrar ciencia ficción. Vale, vale, cómo no. Y bueno, gente, hasta el siguiente video. Hasta luego.